Mi nombre es Genevieve Thornton y tengo 34 años. Hace 6 meses, me senté en el despacho de un abogado y vi a mis padres entregarle todo a mi hermana, la casa, el negocio, el fondo fiduciario, mientras que yo no recibí nada. Siempre ha sido difícil, Jen, dijo mi madre, con la voz fría y definitiva. Mi hermana sonrió. El abogado no dijo nada. Me levanté, miré a Eleanor y salí sin decir una palabra. La semana pasada, mi teléfono se iluminó con 47 llamadas perdidas. Cuando finalmente respondí, mi madre estaba sollozando. La Oficina Federal de Investigaciones acaba de presentarse en la puerta de Eleanor, lloró. Están diciendo algo sobre malversación y lavado de dinero. Jen, ¿qué hizo con el dinero? Yo no había tocado ni un solo dólar. Pero mi hermana, la que lo consiguió todo, había tomado decisiones que estaban a punto de costarle más de lo que jamás imaginó. Antes de contarles cómo llegamos a esto, por favor, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de esta historia. Y me encantaría saber, ¿desde dónde están viendo esto? ¿Y qué hora es allí? Dejen un comentario abajo. Permítanme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. Al crecer, siempre fui la extraña en mi propia familia. Eleanor era 4 años mayor, y desde que tengo memoria, ella era el sol alrededor del cual todos orbitaban. Cuando se graduó de la secundaria, mis padres hicieron una fiesta con 100 invitados. Cuando yo me gradué con honores 4 años después, fuimos a cenar a Plebes, solo nosotros 4. Cuando Eleanor decidió quedarse en casa y ayudar con el negocio familiar, la pequeña empresa de carpintería de mi padre, mis padres le compraron un Honda nuevo y la ayudaron a alquilar un hermoso apartamento en el centro. Cuando anuncié que me habían aceptado en la Universidad Estatal de Portland para estudiar contabilidad, mi madre suspiró y dijo, no podemos ayudar con la matrícula, Jen. ¿Entiendes? Entendí. Saqué préstamos estudiantiles, trabajé en 2 empleos y me gradué con un promedio de 3.8. Mis padres no vinieron a mi graduación. No podemos dejar el negocio por todo un fin de semana, explicó mi madre por teléfono. Eleanor no puede manejar todo sola. Eleanor publicó fotos de un viaje de cata de vinos ese mismo fin de semana. Me mudé a Portland, obtuve mi licencia de contadora pública certificada y comencé a trabajar para una firma de contabilidad de tamaño mediano. Pagué mis préstamos dólar por dólar, sola. Llamaba a casa todos los domingos. Enviaba tarjetas de cumpleaños. Aparecía en las festividades cuando podía pagar el vuelo. Pero cada conversación se sentía igual. ¿Cómo está Eleanor?, preguntaba mi madre antes de que yo terminara de decir hola. Ha estado trabajando muy duro en la empresa. Luego, casi como una ocurrencia tardía, ¿cómo estás tú, Jen? Estoy bien, mamá. Qué bueno. Sabes, Eleanor realmente necesita más ayuda. Lo está haciendo todo sola. El mensaje era claro. Eleanor se sacrificó. Eleanor se quedó. Eleanor importaba. Yo solo era la que se fue. 2 años antes de la reunión con el abogado, intenté ayudar. Mi madre llamó, frenética por los plazos de la declaración de impuestos. Jen, eres contadora. ¿Puedes revisar nuestros libros? Estamos muy atrasados. Volé a casa ese fin de semana, gastando mi propio dinero en el boleto. Me senté en la mesa de la cocina con hojas de cálculo y recibos esparcidos por todas partes. Fue entonces cuando noté algo extraño. Varios retiros grandes en efectivo durante el último año, por un total de casi $80,000. Sin documentación, sin facturas, solo gastos varios garabateado con la letra de Eleanor. Encontré a mi madre en la sala de estar. Mamá, necesito preguntar sobre estos retiros. ¿A dónde fue este dinero? Su rostro se endureció. Eso es asunto de la empresa, Jen. Lo sé, pero si el Servicio de Impuestos Internos los audita, querrán documentación. Necesitan registros claros de dónde. Eleanor entró, con los brazos cruzados. ¿En serio estás revisando nuestras finanzas privadas? Mamá me pidió que ayudara con los impuestos. Ayudar con los impuestos no significa interrogarnos, espetó Eleanor. Tú no trabajas aquí, Jen. No puedes decirnos cómo manejar las cosas.
Mantuve la voz tranquila. Solo digo que si el Servicio de Impuestos Internos pregunta, necesitan demostrar de dónde vinieron esos $80.000. Es un requisito legal. Mi madre se levantó. Esta es exactamente la razón por la que ya no te pedimos ayuda, Jen. Siempre encuentras problemas. Siempre complicas todo. Estoy tratando de protegerlos. No necesitamos tus sermones, interrumpió Eleanor. Hemos estado manejando este negocio durante 20 años. Creo que sabemos lo que estamos haciendo. Cerré la computadora portátil. Está bien. Solo intentaba ayudar. La voz de mi madre se suavizó ligeramente, pero sus palabras aún dolían. Tienes buenas intenciones, Jen, pero siempre eres tan paranoica. Todo está bien. Volé de regreso a Portland a la mañana siguiente. Nunca volví a mencionarlo. El correo electrónico llegó un martes por la mañana en marzo. Asunto: reunión familiar. Se requiere su asistencia. D. Lawrence Greenberg, abogado. Estimada Genevieve. Sus padres han solicitado una reunión familiar para discutir importantes asuntos patrimoniales. Se requiere su presencia el viernes, 15 de marzo a las 10 de la mañana en mi oficina en Beaverton. Por favor, confirme su asistencia. Atentamente. Lawrence Greenberg, esquina. Me quedé mirando la pantalla. Asuntos patrimoniales. Mi padre tenía 65 años y estaba sano. Mi madre tenía 62 y corría 3 millas cada mañana. ¿Por qué de repente estábamos discutiendo patrimonios? Le envié un mensaje de texto a Eleanor. ¿Sabes de qué se trata esta reunión? Pasaron 3 horas. Sin respuesta. Llamé a mi madre esa noche. Mamá, recibí un correo electrónico de un abogado. ¿Qué está pasando? ¿Alguien está enfermo? Nadie está enfermo, dijo bruscamente. Solo necesitamos discutir algunos asuntos familiares. ¿Puedes venir el viernes? Tendré que pedir el día libre en el trabajo. ¿Puedes decirme qué? Viernes a las 10, Jen. No llegues tarde. Colgó. Reservé un vuelo, solicité un día libre e intenté llamar a Eleanor de nuevo. Buzón de voz. En el avión, repasé las posibilidades. Tal vez finalmente estaban estableciendo cuentas de jubilación adecuadas. Tal vez querían discutir la venta del negocio. Tal vez, y este pensamiento me oprimió el pecho, tal vez finalmente habían reconocido lo que el testamento de la abuela Dorothy realmente había dicho. Mi abuela había muerto hace 5 años, dejando un fondo fiduciario que había construido cuidadosamente durante décadas. En el funeral, recordé que su abogado mencionó algo sobre una distribución equitativa para ambas nietas. Pero mis padres se habían encargado de todo, y yo había estado demasiado abrumada por el dolor para hacer preguntas. Tal vez ahora, finalmente, estaban listos para hacer las cosas bien. Debería haberlo sabido. La oficina de Lawrence Greenberg estaba en un modesto edificio de ladrillos junto a Canyon Road. Llegué 10 minutos antes, con las manos frías a pesar del clima templado de primavera. La recepcionista apenas levantó la vista. Reunión Thornton. Sala de conferencias B. Ya están adentro. ¿Ya adentro? Por supuesto que lo estaban. Caminé por el pasillo, mis pasos amortiguados por una alfombra gruesa. A través del panel de vidrio, pude verlos. Mis padres y Eleanor sentados alrededor de una mesa de madera pulida, riéndose de algo que el abogado había dicho, tazas de café frente a ellos, una pila de documentos en el centro. Nadie me había esperado. Abrí la puerta. 4 cabezas se giraron. Jen, llegaste, dijo mi padre. No, qué bueno verte. No, gracias por venir. Solo una declaración de hechos. Hola, papá. Mamá. Eleanor. Mi madre asintió. Eleanor me dedicó una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Lawrence Greenberg se puso de pie, extendiendo su mano. Señorita Thornton, por favor, tome asiento. Señaló la silla más alejada de todos, en el extremo opuesto de la mesa. Me senté.
Frente a mis padres y Eleanor había carpetas ordenadas, claramente preparadas de antemano. Frente a mi asiento, nada, solo la mesa vacía. ¿Le gustaría un café?, preguntó el abogado. No, gracias. Se acomodó de nuevo en su silla, ajustándose las gafas de lectura. Mi madre y Eleanor intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Mi padre bajó la vista hacia su carpeta, silencioso como siempre. La habitación se sentía fría a pesar del zumbido de la rejilla de la calefacción. Fuera de la ventana, podía ver gente pasar, tomando café, viviendo vidas normales. Dentro de esta habitación, sentía que estaba sentada en un tribunal donde el veredicto ya se había decidido. Solo que aún no sabía de qué me habían condenado. Lawrence Greenberg se aclaró la garganta y abrió la primera carpeta. Gracias a todos por venir. Estamos aquí hoy para finalizar la distribución de los activos familiares según lo solicitado por Robert y Margaret Thornton. Miró a mis padres, quienes asintieron. Se me encogió el estómago. Comencemos, continuó, leyendo del documento. La residencia familiar ubicada en 428 Maple Street, valorada en aproximadamente $1.2 millones, será transferida a Eleanor Thornton. Parpadeé. Esa era la casa en la que crecí, la casa donde la abuela Dorothy había vivido con nosotros antes de fallecer. El negocio, Thornton Custom Woodworks, incluyendo todos los activos, inventario y contratos con clientes, también será transferido a Eleanor Thornton. Eleanor tomó su café, con una expresión cuidadosamente neutral. Adicionalmente, el fondo fiduciario familiar, actualmente valorado en $800.000, será puesto bajo la única gestión y propiedad de Eleanor. Sentí que la habitación se inclinaba. Me agarré al borde de la mesa. Greenberg pasó la página. Y para Genevieve Thornton, hizo una pausa, escaneando el documento. No se han designado activos en este momento. El silencio era ensordecedor. Encontré mi voz, aunque salió más débil de lo que pretendía. Disculpe, ¿qué? Mi madre habló antes de que el abogado pudiera responder. Jen, hemos discutido esto cuidadosamente como familia. Esto es lo que tiene más sentido. Yo no fui parte de esa discusión. Eleanor ha estado aquí, dijo mi padre en voz baja, sin mirarme a los ojos. Ha ayudado con el negocio. Ha estado presente. ¿Y yo no? Mi voz se quebró ligeramente. Mi madre suspiró. Tú elegiste irte, Jen. Elegiste tu propio camino. Eleanor eligió a la familia. Sentí que se me helaban las manos. Los miré a cada uno, buscando algo, vacilación, arrepentimiento, cualquier cosa. Mamá, no elegí irme. Fui a la universidad. Construí una carrera. Te fuiste cuando te necesitábamos, dijo mi madre, con tono firme. Eleanor se quedó y se sacrificó. Se lo ha ganado. ¿Ganado qué? ¿Todo? Eleanor finalmente habló. Jen, tienes un buen trabajo. Eres estable. No necesitas esto. Ese no es el punto. Mi voz temblaba ahora, y lo odié. No se trata de necesidad. Se trata de justicia, de familia. La familia se trata de estar ahí, intervino mi madre. Siempre has sido difícil, Jen. Siempre cuestionando todo. Siempre complicando las cosas. La palabra me golpeó como una bofetada. Difícil. Soy difícil porque fui a la universidad. Porque construí mi propia vida. Eres difícil porque solo piensas en ti misma, continuó mi madre. Cuando necesitábamos ayuda, estabas en Portland. Cuando el negocio tenía dificultades, estabas ocupada con tu carrera. Eleanor estaba aquí, trabajando a nuestro lado todos los días. Mi padre asintió lentamente. Tu hermana ha demostrado su valía, Jen. Necesitamos a alguien confiable. ¿Confiable? Como si alguna vez los hubiera defraudado cuando realmente me lo pidieron. Pensé en los préstamos estudiantiles que pagué sola, la graduación que se perdieron, el día de Acción de Gracias que trabajé un turno doble para poder pagar un boleto de avión a casa, solo para pasar toda la cena escuchando sobre los logros de Eleanor.
Creemos que lo entenderás con el tiempo, agregó mi madre, su voz suavizándose en algo casi condescendiente. Esto es lo mejor para todos. Miré a Eleanor. Estaba mirando su taza de café, en silencio. ¿Tienes algo que decir?, le pregunté. Levantó la vista brevemente. Creo que mamá y papá han tomado su decisión. Sin defensa, sin protesta, nada. Me puse de pie. Lawrence Greenberg pareció sorprendido. Señorita Thornton, ¿le gustaría revisar los documentos? Tiene derecho a hacerlo. No, gracias, dije en voz baja. Entiendo perfectamente. Mi madre frunció el ceño. Jen, no seas dramática. No estoy siendo dramática, mamá. Simplemente me voy. Recogí mi bolso y me volví hacia Eleanor. Ahora parecía incómoda, moviéndose en su asiento. Le sonreí. No una sonrisa amarga, ni enojada, simplemente clara. Felicidades, Eleanor. Espero que todo te vaya bien. Sus ojos se abrieron ligeramente. Lo digo en serio, dije. De verdad. Mi padre se levantó. Jen, estás actuando como si te hubiéramos hecho algo malo. Esta es una decisión práctica. El negocio necesita continuidad. Y ahora Eleanor lo tiene todo, terminé. Lo entiendo, papá. Miré a mi madre por última vez. Me observaba con una expresión que no pude nombrar, en parte molestia, en parte confusión, como si no estuviera respondiendo de la manera que ella esperaba. Estás siendo infantil, dijo. Quizás. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Solo por curiosidad, ¿qué pasó con el dinero de la abuela Dorothy? Dejó un fondo fiduciario específicamente para Eleanor y para mí. Partes iguales. Recuerdo eso del funeral. La habitación quedó en completo silencio. El rostro de mi madre se endureció. Ese dinero se destinó a gastos familiares, la casa, el negocio, cosas que beneficiaron a todos. ¿Incluyéndome a mí? Benefició a la familia, repitió. Asentí lentamente. Claro. La familia. Abrí la puerta. Jen, llamó mi madre. No te vayas así. No actúes como si fueras la víctima aquí. La miré. No estoy actuando como nada, mamá. Simplemente me voy a casa. Salí y cerré la puerta detrás de mí. El pasillo estaba en silencio. Me temblaban las manos, pero no lloré. Me senté en mi auto de alquiler en el estacionamiento durante 20 minutos antes de poder arrancar el motor. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi madre: estás exagerando. Llámame cuando te calmes. Puse el teléfono boca abajo. Mientras conducía hacia el aeropuerto, algo me seguía molestando. Las palabras de mi madre. Ese dinero se destinó a gastos familiares. Pero eso no era lo que la abuela Dorothy había dicho. Recordaba el funeral claramente. Tenía 29 años, todavía pagando préstamos estudiantiles, todavía tratando de demostrar mi valía. La abuela Dorothy tenía 84 años, lúcida como siempre hasta el final. Me había llevado a un lado en su fiesta de cumpleaños 2 meses antes de morir. He establecido un fideicomiso para ti y Eleanor, había dicho, sosteniendo mi mano. Partes iguales. Quiero que ambas tengan seguridad. Abuela, no tienes que hacerlo. Ya está hecho, cariño. Mi abogado tiene todo arreglado. $500.000. 250.000 para cada una. La había abrazado, con lágrimas en los ojos. Gracias. Úsalo sabiamente, Jen. Eres inteligente. Estoy orgullosa de ti. En el funeral, su abogado, no Lawrence Greenberg, alguien más, había mencionado brevemente el fideicomiso. Mis padres se habían encargado de todo, diciendo que se ocuparían de los detalles ya que yo tenía que volar de regreso a Portland por trabajo. Nunca vi un solo documento. Nunca recibí un solo dólar. Y nunca pregunté. Había confiado en ellos. Para cuando abordé mi vuelo, un plan se estaba formando. Cuando llegara a casa, buscaría en mis correos electrónicos antiguos.
El abogado de la abuela Dorothy me había enviado algo hace años, una copia de cortesía, tal vez. Apenas le había echado un vistazo en ese momento, demasiado abrumada por el dolor. Pero lo había guardado. Lo guardaba todo. Llegué a casa en Portland a las 9 de la noche, agotada y entumecida. Dejé mi bolso junto a la puerta, preparé un té de manzanilla que no bebí y abrí mi computadora portátil. Mi archivo de correos electrónicos se remontaba a 12 años. Busqué Dorothy Whitfield, el apellido de soltera de mi abuela, el que usaba para documentos legales. 43 resultados. Revisé mensajes de cumpleaños, recetas reenviadas, fotos de las festividades. Luego, con fecha del 8 de noviembre, hace 5 años, 2 semanas después de su funeral, lo encontré. Asunto: documentos del patrimonio, Dorothy Ann Whitfield. D. pmeyers@lab.com. Estimada señorita Thornton. Según las instrucciones de su abuela, adjunto una copia de su última voluntad y testamento para sus archivos. Si tuviera alguna pregunta sobre la distribución de los activos, no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina. Atentamente. Patricia Meyers, abogada de sucesiones. Hice clic en el archivo adjunto, un PDF de 23 páginas. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por el lenguaje legal, disposición de propiedades, efectos personales. Y luego en la página 16, lo encontré. Sección 7, distribución del fondo fiduciario. La suma de $500,000 mantenida en fideicomiso en el First National Bank se dividirá en partes iguales entre mis nietas, Genevieve Marie Thornton y Eleanor Catherine Thornton, recibiendo cada una $250,000. Esta distribución se realizará a más tardar 90 días después de mi fallecimiento. Administrado por Patricia Meyers, esquina. Partes iguales. A más tardar 90 días. Verifiqué la fecha de nuevo. Hace 5 años. Nunca había recibido nada. Ni un cheque, ni una llamada, ni siquiera una carta explicando a dónde había ido el dinero. Leí el párrafo 3 veces más, luego imprimí el documento completo. Etiqueté la carpeta como testamento de la abuela y la coloqué en el cajón de mi escritorio. Luego cerré mi computadora portátil y me senté en la oscuridad. 2 semanas después de la reunión con el abogado, Eleanor publicó en Facebook. Estaba tomando un café antes del trabajo cuando apareció la notificación. Me etiquetó en una foto. La imagen la mostraba de pie frente a la casa de mi infancia sosteniendo una copa de champán. El pie de foto decía, oficialmente mía. Gracias, mamá y papá, por confiarme nuestro legado familiar. La familia lo es todo. Ya tenía 63 me gusta. Los comentarios llegaban a raudales. Muy feliz por ti. Te lo mereces. Hermosa casa, hermosa persona. Mi tía Karen comentó, tu abuela estaría muy orgullosa. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. Mi teléfono vibró. Un mensaje privado de Stephanie, una chica que conocía de la secundaria. Hola Jen, vi la publicación de Eleanor. ¿Tus padres le dieron la casa? ¿Estás bien? Escribí y borré 3 respuestas antes de decidirme por, estoy bien. Las dinámicas familiares son complicadas. Feliz por ella. Stephanie respondió de inmediato. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Le di me gusta al mensaje pero no respondí. Durante la semana siguiente, Eleanor publicó 6 veces más. Una foto de su nueva oficina en la empresa de carpintería. Una foto de documentos etiquetados como Fondo Fiduciario Thornton. Una selfie con nuestros padres con el pie de foto, agradecida por su guía y fe en mí. Ni una sola mención de mí. Ni en las fotos, ni en los pies de foto, ni en los comentarios. Era como si me hubieran borrado. Mi madre compartió cada publicación, agregando sus propios comentarios, tan orgullosa de mi Eleanor. No dejé de seguirlos. No comenté. No reaccioné. Pero sí hice capturas de pantalla de todo. No porque planeara hacer algo con ellas, solo porque necesitaba una prueba de que esto era real, de que no estaba imaginando la crueldad casual de ser borrada de la historia de mi propia familia. Un mes después de la reunión, mi madre organizó una fiesta. Me enteré de la misma manera que todos los demás, Instagram.
Eleanor publicó un vídeo. Luces de guirnalda en el patio trasero, mesas cubiertas de comida, al menos 30 personas riendo y hablando. Una pancarta en el porche: felicidades, Eleanor, nueva directora ejecutiva. Directora ejecutiva. Mi hermana era ahora la jefa oficial de Thornton Custom Woodworks. Vi el vídeo 3 veces. Allí estaba mi padre levantando una copa. Mi madre radiante junto a Eleanor. Lawrence Greenberg, el abogado, sosteniendo un plato de aperitivos. Primos con los que había crecido. Mi tío Tom. Incluso la mamá de Stephanie, que siempre había sido amable conmigo. Todos los que conocíamos. Nadie me lo había dicho. Los comentarios estaban llenos de celebración. ¡Qué noche tan increíble! Eleanor, vas a hacer cosas increíbles. Me alegro mucho de haber podido estar allí. Mi prima Melissa comentó: espera, ¿estaba Jen allí? No la vi. Eleanor respondió: está muy ocupada con el trabajo en Portland. No pudo venir. Me quedé mirando esa mentira. No pudo venir, como si me hubieran invitado y yo hubiera declinado. Mi madre no la corrigió. Otro vídeo mostraba a Eleanor dando un discurso. No podría haber hecho esto sin el apoyo de mis padres, dijo, con la voz embargada por la emoción. Creyeron en mí cuando más lo necesitaba. Este negocio es el legado de nuestra familia, y prometo honrarlo todos los días. Estallaron los aplausos. La gente vitoreaba. Mi padre la abrazó, con lágrimas en los ojos. Me senté en mi sofá en Portland, a 800 millas de distancia, viendo a mi familia celebrar mi exclusión oficial de sus vidas. Mi teléfono permaneció en silencio toda la noche. Ningún mensaje de texto, ninguna llamada, ningún ojalá pudieras estar aquí. Apagué mi teléfono y me fui a la cama. 3 meses después de la reunión con el abogado, Eleanor me llamó. Era un martes por la mañana. Estaba revisando los informes trimestrales de un cliente cuando su nombre iluminó mi pantalla. No habíamos hablado desde que salí de la oficina de Greenberg. Casi no respondo. Hola, Jen. Hola. Soy Eleanor. Lo sé. Una pausa. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué necesitas? Se rió torpemente. Directa al grano, ¿eh? Mira, necesito preguntarte algo. ¿Es algo urgente? Esperé. La casa necesita un techo nuevo. El inspector dice que no puede esperar. Hay daños por agua. Necesito pedir prestados $15,000. Parpadeé. ¿Necesitas pedirme prestados $15,000 a mí? Solo temporalmente. Te lo devolveré en 3 meses. Eleanor, tienes un fondo fiduciario de $800,000. Silencio. ¿Eleanor? El dinero está. Está inmovilizado ahora mismo. Hice algunas inversiones. Muy buenas, pero no son líquidas en este momento. ¿Qué tipo de inversiones? Eso no es realmente de tu incumbencia, Jen. Apreté la mandíbula. Me estás pidiendo prestados $15,000, pero no me dices por qué no puedes acceder a tu propio dinero. Te lo pido porque eres mi hermana y necesito ayuda. Su voz tenía un filo ahora. El techo tiene goteras. ¿Quieres que la casa de mamá y papá se venga abajo? ¿La casa de mamá y papá? Pensé que ahora era tu casa. ¿Sabes a qué me refiero? Respiré hondo. Eleanor, no tengo $15,000 para prestarte. Sí, los tienes. Eres contadora. Ganas buen dinero. También tengo préstamos estudiantiles, alquiler y mis propios gastos. Siempre has sido egoísta, Jen. ¿Lo sabías? La frase era tan familiar que casi me hizo reír. Recordaré que dijiste eso, le dije. Buena suerte con el techo. Colgué. 4 meses después de la reunión con el abogado, recibí una llamada de un número que no reconocí. ¿Es usted Genevieve Thornton? Sí. ¿Quién llama? Mi nombre es Patricia Meyers. Soy abogada de sucesiones. Represento el patrimonio de Dorothy Ann Whitfield. Me senté más erguida.
La abogada de la abuela Dorothy. Llamo porque estamos realizando una auditoría de la distribución de activos tras el fallecimiento de la señora Whitfield. Según nuestros registros, usted fue designada para recibir $250.000 de su fondo fiduciario. ¿Puede confirmar si recibió esos fondos? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No, nunca recibí nada. Ya veo. Una larga pausa. ¿Nada en absoluto? ¿Ningún cheque, ninguna transferencia bancaria, ninguna comunicación de nuestra oficina o del banco? Nada. Mis padres me dijeron que el dinero se destinó a gastos familiares. Escuché teclear al otro lado. Señorita Thornton, según los documentos del fideicomiso, ese dinero fue designado específicamente para usted y su hermana individualmente. No estaba destinado al uso familiar general. Tengo una copia del testamento, dije. La imprimí de un correo electrónico que me envió hace 5 años. Bien. Consérvela. Más tecleo. Señorita Thornton, necesito preguntar, ¿firmó algún documento renunciando a su derecho a esos fondos? No. Nunca me pidieron que firmara nada. ¿Alguien se puso en contacto con usted sobre la distribución? No, solo mis padres diciendo que se habían encargado de todo. Patricia Meyers guardó silencio por un momento. Esto es preocupante. Según nuestros registros, el monto total fue transferido a la cuenta de su padre como fideicomisario, con instrucciones explícitas de distribuirlo a ambas nietas en un plazo de 90 días. Eso fue hace 5 años. ¿Qué significa eso? Significa que necesito contactar al abogado de su familia y a sus padres de inmediato. Algo está muy mal aquí. Patricia Meyers me llamó de nuevo 3 días después. Señorita Thornton, he revisado los registros de distribución del fideicomiso. Necesito que me envíe por correo electrónico esa copia del testamento que mencionó. Se la envié de inmediato. Perfecto, dijo. Esto confirma lo que sospechaba. El testamento de su abuela establece explícitamente una distribución equitativa para usted y Eleanor. Sus padres no tenían autoridad legal para redirigir su parte. ¿Qué pasa ahora? Me pondré en contacto con sus padres y su abogado. Tendremos que resolver esto formalmente. También puede haber algunas complicaciones adicionales. ¿Qué tipo de complicaciones? Ella dudó. He notado alguna actividad irregular con respecto al fondo fiduciario que fue transferido a Eleanor. Grandes retiros, transferencias a cuentas desconocidas. Es posible que haya implicaciones fiscales u otros problemas legales. No puedo decir más hasta que investigue más a fondo. Se me revolvió el estómago. Las palabras de Eleanor resonaron en mi mente. El dinero está inmovilizado en inversiones. Señorita Thornton, quiero ser clara, usted no ha hecho nada malo. Es víctima de lo que parece ser una malversación de fondos del patrimonio. Mi trabajo ahora es asegurarme de que reciba lo que su abuela pretendía. ¿Necesito hacer algo? Todavía no. Me encargaré de la comunicación legal, pero necesito su permiso para proceder en su nombre. ¿Lo tiene? Bien. Una cosa más. No discuta esto con su familia todavía. Si hay problemas legales gestándose, no quiero que nadie manipule pruebas o mueva activos. Entiendo. Después de colgar, me senté en mi escritorio, mirando a la nada. No había querido una pelea. No había querido venganza. Solo quería saber la verdad. Ahora, la verdad estaba llegando, estuviera mi familia lista o no, y algo me decía que las inversiones de Eleanor estaban a punto de convertirse en el problema de todos. Permítanme hacer una pausa aquí por un momento. Si todavía están conmigo, quiero preguntar, ¿alguna vez han sido tratados injustamente por su propia familia? ¿Alguna vez han tenido que elegir entre guardar silencio y exigir lo que es justo? Dejen un comentario abajo. Leo cada uno de ellos. Y si creen que esta historia vale la pena compartirla, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse. Realmente ayuda. Ahora, vamos a lo que sucedió después, porque aquí es donde todo cambió. 6 meses después de la reunión con el abogado, todo explotó. Estaba en una reunión con un cliente, con mi teléfono boca abajo sobre la mesa, cuando sentí que empezaba a vibrar.
1, 2, 3 veces seguidas. Lo ignoré. El cliente estaba explicando sus preocupaciones presupuestarias para el cuarto trimestre, y necesitaba concentrarme. Pero la vibración no se detuvo. Cuando la reunión finalmente terminó 1 hora después, levanté mi teléfono y me quedé helada. 47 llamadas perdidas, 10 de mi madre, 5 de mi padre, 32 de Eleanor. 23 mensajes de texto. El más reciente de mi madre, enviado hace 2 minutos. Jen, contesta tu teléfono. Emergencia. Mis manos temblaban mientras revisaba los mensajes. Eleanor, llámame ahora. Eleanor, Jen, por favor. Esto es serio. Eleanor, ¿por qué no contestas? Mi padre, contesta. Mi madre, esto es urgente. Mi madre, necesitamos que nos llames de inmediato. Mi madre, Jen, por favor. El último texto era de Eleanor, enviado hace 60 segundos. La Oficina Federal de Investigaciones está aquí. Llámame. Mi corazón se detuvo. Entré en una sala de conferencias vacía y le devolví la llamada a mi madre. Contestó al primer tono. Jen. Oh, Dios mío, por fin. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Estaba llorando, sollozos reales y entrecortados. Están aquí. La Oficina Federal de Investigaciones está en casa de Eleanor ahora mismo. Vinieron con una orden judicial. Se están llevando computadoras, archivos, todo. ¿Qué? ¿Por qué? Están diciendo algo sobre malversación. Lavado de dinero. Jen, ¿qué hizo Eleanor con el dinero de ese fondo fiduciario? Me agarré al borde de la mesa. Mamá, yo no toqué ese dinero. Nunca recibí nada de él. Pero Eleanor dijo. ¿Eleanor dijo qué? La voz de mi madre se quebró. Dijo que tú la denunciaste por algo. Dijo que esto fue tu culpa. Mamá, yo no denuncié a nadie, dije lentamente. Ni siquiera sé qué está pasando. La están interrogando ahora mismo. Le mostraron documentos, transacciones, números de cuenta. Jen, creen que robó dinero. ¿De quién? No lo sé, mi madre estaba hiperventilando. Mencionaron fraude, transferencias internacionales, algún tipo de esquema de inversión. Tu padre ha estado tratando de llamar a su abogado, pero nadie contesta. Escuché gritos de fondo, la voz de mi padre, enojada y desesperada. Jen, tienes que ayudar. Eres contadora. ¿Entiendes estas cosas? ¿Puedes explicarles que Eleanor no sabía? Mamá, para. Mi voz fue más firme de lo que nunca había usado con ella. No puedo ayudar con esto. No sé nada sobre las finanzas de Eleanor. Pero tú trabajas con la Oficina Federal de Investigaciones en casos de impuestos, ¿no? No, mamá. A veces trabajo con el Servicio de Impuestos Internos. Eso es completamente diferente. Bueno, tienes que hacer algo. Es tu hermana. No estoy involucrada en esto. Hubo un estruendo de fondo, el sonido de algo pesado cayendo. Mi madre gritó. ¿Mamá? Mamá, ¿qué está pasando? Se están llevando todo. Las computadoras de la oficina, los archivadores. Jen, la están tratando como a una criminal. La voz de mi padre se escuchó, distante pero clara. Margaret, cuelga el teléfono. El abogado dijo que no hablaras con nadie. Es nuestra hija, gritó mi madre en respuesta, y luego a mí. Jen, por favor, ayúdanos. No sabemos qué hacer. Cerré los ojos. Mamá, necesitan contratar a un abogado de defensa criminal. No un abogado de familia. Un abogado penalista. ¿Criminal? Empezó a sollozar de nuevo. Mi niña no es una criminal. Entonces necesitará un abogado para demostrarlo. ¿Cómo puedes ser tan fría? No tuve una respuesta. Colgué inmediatamente, busqué en Google redada Oficina Federal de Investigaciones Beaverton, Oregón. El primer resultado era de las noticias locales, publicado hace 20 minutos.
La Oficina Federal de Investigaciones allana la casa de una empresaria local en investigación de fraude financiero. Agentes federales ejecutaron una orden de registro el viernes por la mañana en una residencia en Beaverton, Oregón, como parte de una investigación en curso sobre presunto lavado de dinero y fraude de inversiones. Fuentes dicen que la investigación involucra conexiones con un esquema piramidal internacional que defraudó a inversionistas por millones de dólares. La propietaria de la vivienda, cuya identidad no ha sido revelada a la espera de cargos, presuntamente transfirió más de $600.000 a cuentas vinculadas al esquema. Las autoridades están investigando si la persona participó a sabiendas o también fue una víctima. $600.000. El fondo fiduciario había sido de $800.000. Eleanor claramente había gastado o transferido la mayor parte. Llamé a Patricia Meyers, la abogada del patrimonio de la abuela Dorothy. Señorita Thornton, estaba a punto de llamarla, dijo. ¿Está al tanto de lo que está sucediendo con su hermana? Acabo de enterarme. Mi madre me llamó en pánico. Quiero asegurarle que usted no está implicada de ninguna manera. La Oficina Federal de Investigaciones me contactó ayer para verificar su parte del fideicomiso. Confirmé que usted nunca recibió sus fondos, y la han exculpado de la investigación. Un alivio me inundó. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Eleanor? Por lo que entiendo, fue contactada por un grupo de inversión que prometía altos rendimientos. Transfirió una cantidad sustancial del fideicomiso a sus cuentas. Resulta que el grupo era una fachada para una operación internacional de lavado de dinero. ¿Ella lo sabía? Eso es lo que están investigando. Si no lo sabía, es una víctima. Si ignoró las señales de advertencia o ayudó a facilitar las transferencias, podría enfrentar cargos. Pensé en la evasividad de Eleanor cuando pidió dinero prestado. El dinero está inmovilizado. ¿Qué tan grave es esto?, pregunté. Muy. Esa noche, Eleanor me llamó. Su voz era áspera, como si hubiera estado llorando durante horas. Jen, por favor. Necesito tu ayuda. Eleanor. No lo sabía, ¿de acuerdo? No sabía que era falso. Este tipo, era tan profesional. Tenía documentos, referencias, todo. Parecía legítimo. ¿Qué tipo? Se llamaba Marcus Sheffield. Dijo que dirigía un fondo de capital de riesgo. Me mostró carteras de inversiones exitosas. Dijo que podía duplicar mi dinero en 2 años. Cerré los ojos. ¿Verificaste algo de eso? Tenía un sitio web, una oficina, otros inversionistas. ¿Consultaste con la Comisión de Bolsa y Valores? ¿Hablaste con un asesor financiero? Silencio. Eleanor, ¿moviste $600.000 sin hacer la diligencia debida? Confié en él, gritó, y luego más suave, pensé que estaba siendo inteligente. Pensé que estaba haciendo crecer el patrimonio familiar. Eso no era patrimonio familiar. La mitad era mío. Iba a decírtelo. Después de que se duplicara, iba a darte tu parte y más. ¿Así no es como funciona esto? Comenzó a llorar de nuevo. Dicen que podría ir a la cárcel, Jen. El agente de la Oficina Federal de Investigaciones dijo que si los ayudaba, si cooperaba, podría evitar los cargos. Pero necesito un abogado, y los abogados son caros, y yo. Tienes $800.000. No los tengo. Se ha ido. Todo está en las cuentas de Marcus, y ahora están congeladas, y no puedo acceder a nada. ¿Y la casa? ¿El negocio? Tenemos que venderlos para pagar al abogado, su voz se quebró. Jen, eres contadora. ¿Entiendes estas cosas? ¿Puedes venir aquí? ¿Puedes explicarle a la Oficina Federal de Investigaciones que no sabía? ¿Que no soy una criminal? Eleanor, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Eres mi hermana. Porque no sé si estás diciendo la verdad. La línea quedó en silencio. Mi padre llamó a la mañana siguiente. Jen, necesitamos hablar sobre lo que le vas a decir a la Oficina Federal de Investigaciones. No les voy a decir nada, papá. No estoy involucrada. Podrías ayudar. Podrías dar fe del carácter de Eleanor. Papá,
Las referencias de carácter no importan en las investigaciones de fraude. A ellos les importan las pruebas. Entonces ayúdanos a encontrar pruebas. Revisa los documentos. Estás entrenada para esto. Soy contadora, no investigadora de defensa criminal. Su voz se endureció. ¿Por qué estás siendo tan terca? No estoy siendo terca. Me estoy protegiendo. ¿De qué? ¿De tu propia familia? De la responsabilidad legal, mantuve la voz tranquila. Papá, si me involucro y digo algo incorrecto, podrían llamarme como testigo. Podrían citarme judicialmente. Esto es serio. Tu hermana se enfrenta a la cárcel. Lo sé, y lo siento. Pero hace 2 años, te advertí sobre las irregularidades financieras en el negocio. Te dije que algo andaba mal. ¿Recuerdas lo que dijo mamá? Silencio. Dijo que era paranoica. Dijo que estaba complicando las cosas. Todos ustedes me callaron. Eso fue diferente. No fue diferente, papá. No quisiste escucharlo entonces, y ahora quieres mi ayuda después de que le diste todo a Eleanor y me dejaste sin nada. Le dimos responsabilidad. Eso no es lo mismo que... Le diste mi herencia, papá. El dinero de la abuela Dorothy se suponía que debía dividirse en partes iguales. Dejaste que Eleanor lo tomara todo y lo usara como quisiera. Ahora se ha ido, ¿y estás sorprendido? Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. ¿Para quién? No respondió. Siento que esto esté sucediendo, dije en voz baja. De verdad lo siento. Pero no puedo arreglarlo. Eleanor tomó sus decisiones. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias. La voz de mi padre era fría. Te has vuelto muy dura, Jen. No, papá. Me he vuelto honesta. Colgó. Necesito hacer una pausa de nuevo y preguntarles algo. ¿Creen que debería haberlos ayudado? ¿Hay algún momento en que el perdón se convierte en dejar que la gente se aproveche de ti? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Realmente quiero saber lo que piensan. Si esta historia resuena con ustedes, por favor, denle me gusta y suscríbanse. Ya casi llegamos al final, y querrán saber cómo terminó todo esto. Sigamos. Esa noche, me senté y escribí un correo electrónico. Lo escribí con cuidado, eligiendo cada palabra con precisión. No se trataba de ira. Se trataba de claridad. Para Robert Thornton, Margaret Thornton, Eleanor Thornton. Asunto, mi posición. Mamá, papá y Eleanor. Quiero ser muy clara sobre mi papel en la situación actual. No estoy involucrada de ninguna manera con las decisiones financieras de Eleanor ni con la investigación que las rodea. No he denunciado a nadie ante ninguna autoridad. Simplemente he proporcionado información veraz a los abogados de sucesiones sobre el testamento de mi abuela, cuando me contactaron. Entiendo que este es un momento increíblemente difícil para todos ustedes. Lamento sinceramente que Eleanor esté enfrentando problemas legales. No le deseo daño a nadie en esta familia. Sin embargo, no puedo y no me involucraré en este caso. No estoy calificada para ayudar con asuntos de defensa criminal, y hacerlo me pondría en riesgo legal. Hace 2 años, intenté advertirles sobre irregularidades financieras. Fui ignorada. Intenté ser parte de las decisiones de esta familia. Fui excluida. No estoy tratando de castigar a nadie ahora. Simplemente me estoy protegiendo y respetando los límites que ustedes establecieron cuando decidieron que yo no era parte del futuro de la familia. Espero que encuentren un buen abogado. Espero que Eleanor coopere con la investigación. Espero que esto se resuelva de la manera más justa posible. Pero no participaré. Les deseo todo lo mejor. Bien. Lo leí 3 veces y luego le di a enviar. Mi madre respondió en 5 minutos, eres una desalmada. Mi padre no respondió en absoluto. Eleanor escribió, nunca te perdonaré por esto. Cerré mi computadora portátil y no respondí a ninguno de ellos. Había dicho lo que necesitaba decir. 2 meses después, la noticia se hizo pública.
Empresaria local acusada en conexión con esquema de fraude de inversión. Eleanor Thornton, de 38 años, de Beaverton, ha sido acusada de un cargo de participación en un esquema financiero fraudulento. Los fiscales alegan que Thornton transfirió más de $600.000 a cuentas vinculadas a una operación internacional de lavado de dinero. El abogado de Thornton sostiene que ella fue una víctima del esquema y cooperó plenamente con los investigadores. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Thornton evitará la cárcel pero deberá pagar $200.000 en multas y completar 500 horas de servicio comunitario. También se le prohibirá administrar cuentas de inversión durante 5 años. El negocio familiar de Thornton, Thornton Custom Woodworks, y su residencia personal han sido puestos a la venta para cubrir los honorarios legales y los costos de restitución. Leí el artículo 3 veces. Sin cárcel. Eso era algo. Pero la vida de Eleanor tal como la conocía había terminado. El negocio que mi padre había construido durante 30 años, desaparecido. La casa en la que crecí, desaparecida. El fondo fiduciario que la abuela Dorothy había ahorrado cuidadosamente, desaparecido. Y la reputación de la familia en nuestra pequeña comunidad, destruida. Busqué en Facebook y descubrí que Eleanor había eliminado su cuenta. El perfil de mi madre todavía estaba activo pero configurado como privado. Las publicaciones de felicitación de la fiesta habían desaparecido. Mi bandeja de entrada tenía un nuevo mensaje de mi tía Karen: siempre supe que algo andaba mal. Siento que te hayan excluido, Jen. Te merecías algo mejor. No respondí. No estaba celebrando. No sentía satisfacción, ni reivindicación. Solo una profunda y dolorosa tristeza de que todo hubiera llegado a esto. Mi familia había tomado sus decisiones. Decidieron que no valía la pena incluirme, que no valía la pena confiar en mí, que no valía la pena una parte igual. Ahora estaban pagando el precio de esas decisiones. Pero yo también, porque aunque había tenido razón, todavía había perdido a mi familia. 3 semanas después de la sentencia de Eleanor, Patricia Meyers volvió a llamar. Señorita Thornton, tengo buenas noticias. El tribunal ha aprobado la redistribución del patrimonio de su abuela de acuerdo con el testamento original. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significa eso? Significa que recibirá su parte designada, $250.000. Desafortunadamente, debido a que Eleanor gastó una cantidad significativa antes de que la Oficina Federal de Investigaciones congelara las cuentas, solo podemos recuperar la mitad del fideicomiso original. Pero su mitad está intacta. $250.000. Dinero que debería haber recibido hace 5 años. Dinero que podría haber pagado mis préstamos estudiantiles, ayudarme a comprar una casa, darme seguridad. Hay una cosa más, dijo Patricia. Tiene el derecho legal de demandar a sus padres y a Eleanor por el monto total más intereses y daños y perjuicios. Dadas las circunstancias, probablemente ganaría. Miré por la ventana de mi apartamento el horizonte de Portland. ¿Cuánto tiempo llevaría eso?, pregunté. 2 o 3 años, quizás más si lo disputan. ¿Y cuánto recuperaría realmente? Es difícil de decir. Están vendiendo activos ahora para cubrir las multas y los honorarios legales de Eleanor. Puede que no quede mucho. Lo pensé durante exactamente 10 segundos. No quiero demandar, dije. Señorita Thornton, usted tiene derecho. Lo sé. Pero no quiero pasar los próximos 3 años luchando contra ellos en los tribunales. Solo quiero lo que la abuela Dorothy quería que tuviera. Los $250.000. Eso es suficiente. Patricia guardó silencio por un momento. ¿Estás segura? Estoy segura. Muy bien. Procesaré los documentos. Debería recibir los fondos en un plazo de 30 días. Gracias, señora Meyers. Por todo. De nada, Jen. Su abuela estaría orgullosa de cómo manejó esto. Espero que tuviera razón. El dinero llegó a mi cuenta un jueves por la mañana en octubre. Me senté en la mesa de mi cocina, mirando el número en mi pantalla, $250.000. Esperé algo, alivio, alegría, reivindicación. En cambio, solo me sentí cansada. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de texto de mi madre, el primer mensaje en 2 meses, veo que recibiste el dinero. Espero que ahora estés feliz. No lo siento. No estábamos equivocados. No deberíamos haberte tratado con justicia desde el principio. Solo acusación. Solo amargura. No respondí. Eleanor nunca me contactó. Mi padre envió un único mensaje de texto 3 días después: tu madre está muy dolida. Espero que lo sepas. De nuevo, no respondí. Pero mi prima Melissa se puso en contacto. Hola Jen. Me enteré de lo que pasó. Siempre pensé que era injusto cómo te trataban. Me alegro de que hayas recibido lo que la abuela te dejó. Te lo merecías. Ese mensaje me hizo llorar más que cualquier otra cosa en meses. Una semana después, Stephanie, la amiga de la secundaria, me envió un mensaje de texto. No conozco toda la historia, pero sé que tu familia no ha sido justa contigo durante años. Estoy orgullosa de ti por defenderte. Eso requiere agallas. Me di cuenta de algo entonces. Las personas que realmente se preocupaban por mí, que me veían con claridad, habían estado al margen todo el tiempo. Habían sido testigos de la crueldad casual, el desdén, la forma en que siempre me hacían sentir que no era suficiente. Y ahora me decían lo que mis padres nunca dirían: te merecías algo mejor. No necesitaba la disculpa de mi familia. Necesitaba mi propia paz. Y por primera vez en meses, sentada en mi pequeño apartamento con esos amables mensajes en mi pantalla, sentí algo cercano a ella. Pasé 2 semanas pensando cuidadosamente en qué hacer con el dinero. Lo primero que hice fue pagar mis préstamos estudiantiles, los $47,000. Hice clic en el botón Pagar en su totalidad y vi cómo el saldo bajaba a 0. Por primera vez desde que tenía 22 años, no debía nada. Luego, di un pago inicial para un pequeño condominio de una habitación en el sureste de Portland. Nada lujoso, solo un lugar que era mío, un lugar que nadie podía quitarme. Después, hice algo que se sintió correcto de una manera que no podía explicar del todo. Me puse en contacto con la Universidad Estatal de Portland y establecí un fondo de becas a nombre de mi abuela. La beca Dorothy Ann Whitfield para estudiantes universitarios de primera generación. $50,000, suficiente para proporcionar $5,000 anuales a 10 estudiantes que, como yo, lo estaban haciendo solos. Estudiantes cuyas familias no podían o no querían ayudar. Estudiantes que necesitaban que alguien creyera en ellos. El resto, unos $100,000, lo puse en ahorros. No para nada específico, solo por seguridad, por un respiro, por el futuro. No compré un coche nuevo. No me fui de vacaciones extravagantes. No lo publiqué en las redes sociales. En cambio, me senté en la mesa de mi nueva cocina en mi nuevo condominio, bebiendo té y mirando la ciudad. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Esa noche, escribí una carta que nunca envié. Querida abuela Dorothy. Gracias por creer en mí. Gracias por verme como alguien digna de inversión, incluso cuando mis propios padres no lo hicieron. Estoy usando tu regalo sabiamente, no solo para mí, sino para ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. Te extraño. Te quiero. Y prometo hacerte sentir orgullosa. Bien. Doblé la carta y la guardé en un cajón. 6 meses después de mudarme a mi condominio, me senté junto a la ventana un sábado por la mañana y pensé en aquel día en la oficina del abogado. El día en que mis padres le entregaron todo a mi hermana y me llamaron difícil. El día en que sonreí y me fui. Solía pensar que ese momento fue mi punto más bajo, el rechazo definitivo. Pero ahora entendía que en realidad fue el comienzo de mi libertad. Porque alejarme de esa mesa significó que dejé de esperar a que vieran mi valía. Dejé de intentar ganar su aprobación. Dejé de hacerme pequeña para encajar en una familia que no tenía espacio para mí. ¿Había querido que las cosas fueran diferentes? Por supuesto. ¿Deseaba que mis padres nos hubieran amado a Eleanor y a mí por igual? Cada día. Pero desearlo no cambiaba la realidad. Y la realidad era esta: mi familia había tomado sus decisiones. Decidieron hace mucho tiempo quién importaba y quién no. Eso no fue mi culpa. No era mi responsabilidad arreglarlo.
Y ciertamente no era mi trabajo prenderme fuego para mantenerlos calientes cuando nunca me habían ofrecido ni una cerilla. Algunas personas podrían pensar que debería haber ayudado a Eleanor cuando se metió en problemas, que la familia significa estar ahí sin importar qué. Pero había aprendido algo importante. El amor sin respeto no es amor, es explotación. Y los límites no son crueldad, son autopreservación. No gané. En realidad, no. No recuperé a mi familia. No obtuve una disculpa. No obtuve validación. Pero obtuve algo mejor. Me recuperé a mí misma. La versión de mí que sabe que su valor no proviene de la aprobación de otras personas. La versión que puede sentarse en una habitación tranquila y sentirse en paz. Eso no es ganar de la manera que lo muestran las películas, pero es la única victoria que realmente importa. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto: los límites no son malos. No son egoístas. No son una prueba de que no amas a alguien. Los límites son la forma en que enseñas a la gente cómo tratarte. Durante años, acepté que me trataran como menos porque pensaba que eso era lo que la familia requería. Pensé que si seguía apareciendo, seguía siendo paciente, seguía demostrando mi valía, eventualmente me verían. Pero las personas que no quieren verte nunca lo harán. Y ese no es tu fracaso, es el de ellos. Aprendí que amar a alguien no significa aceptar su maltrato. No significa sacrificar tu dignidad para mantener una relación. No significa prenderte fuego para mantenerlos calientes. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ellos, y por ti mismo, es dar un paso atrás y dejar que enfrenten las consecuencias naturales de sus elecciones. No denuncié a mi hermana. No saboteé a mi familia. No busqué venganza. Simplemente dejé de protegerlos de sí mismos. Y cuando la verdad salió a la luz, cuando las decisiones de Eleanor la alcanzaron, cuando el favoritismo de mis padres los dejó sin nada, no celebré. Pero tampoco corrí a arreglarlo, porque arreglarlo habría requerido que me traicionara a mí misma de nuevo. Y ya había terminado con eso. Los límites no son muros, son puertas. Tú decides quién puede pasar. Tú decides qué comportamiento aceptarás y cuál no. Tú decides cuándo es suficiente. Y si la gente te llama difícil por tener estándares, déjalos. Su opinión sobre ti no es tu responsabilidad. Tu paz sí lo es. Elegí la paz. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por ello. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez han tenido que establecer límites con personas que aman, dejen un comentario abajo. No están solos en esto. Por favor, denle me gusta y suscríbanse si quieren ver más historias como esta. Y consulten la descripción para obtener recursos sobre límites familiares y protección financiera. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, merecen ser tratados con respeto, siempre. El mes pasado, sucedió algo inesperado. Estaba preparando café un domingo por la mañana cuando recibí un correo electrónico. El remitente, Eleanor Thornton. Línea de asunto, sin asunto. Lo miré durante mucho tiempo. Mi dedo se cernió sobre el botón de eliminar, luego sobre el botón de abrir. No hice ninguna de las dos cosas. En cambio, lo moví a una carpeta etiquetada más tarde y cerré mi computadora portátil. Quizás algún día lo lea. Quizás descubra que finalmente está lista para disculparse o para asumir la responsabilidad o para reconocer lo que hizo. Quizás el correo electrónico dice que lo siente. O quizás dice que todavía me culpa. No lo sé. Y ahora mismo, no necesito saberlo. Porque he construido una vida de la que estoy orgullosa. Una vida en la que me despierto sin temor. Donde tomo mis propias decisiones. Donde no estoy constantemente tratando de demostrar que valgo algo para personas que ya han decidido que no. Tengo amigos que me ven, un trabajo en el que soy buena, un hogar que es mío. Tengo paz. Y esa paz no depende de si mi familia alguna vez entiende lo que me hicieron. No depende de si se disculpan o cambian o de repente se dan cuenta de que merecía algo mejor. Es simplemente mía. Algún día, quizás el próximo mes, quizás el próximo año, podría abrir ese correo electrónico. Pero hoy, me elijo a mí. Elijo la versión de mí misma que sabe que alejarse no fue rendirse,
fue madurar. Y si mi familia alguna vez quiere ser parte de mi vida de nuevo, tendrán que encontrarse conmigo donde estoy ahora. No donde solía estar, pequeña, complaciente, desesperada por su aprobación. Sino aquí, fuerte, con límites, libre. Por primera vez en mi vida, no estoy esperando el permiso de nadie para estar bien. Ya lo estoy.